Buenas noches, Ah, ¿no? Darle la cordial bienvenida a esta segunda sesión que tenemos correspondiente al curso de contabilidad de instituciones educativas. ¿Sí? Vamos a ir revisando Te hoy escucho un día. poco bajo, amigo Marco, disculpa que te corte. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahí, por favor, que Perfecto. no. Exacto, Sí. sí. Ok, Excelente. perfecto. Listo. Bueno, en este caso, bueno, dándoles la bienvenida y para dar inicio a la sesión que tenemos el día de hoy con respecto al curso de contabilidad de instituciones educativas. Hoy ya tenemos que hablar con respecto a nuestra segunda sesión. Voy a compartir la pantalla en estos momentos. Un momento. A ver, hoy día vamos a ir revisando un poco algunos aspectos esenciales que se ven en la parte de las instituciones educativas en el ámbito tributario. Vamos a ir revisando algunos puntos y conversando un poquito de estos temas. De igual forma, todas las preguntas, consultas o inquietudes que ustedes puedan tener al respecto, me la hacen saber, ¿no? Levantan la mano o en este caso puedan activar su audio para poder ayudarlos en ese aspecto. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta primera sesión. A ver, nosotros debemos tener en cuenta que como toda empresa del sector, hablemos del sector privado, debe tener claro el tema de los comprobantes de pago que en este caso va a utilizar y en el caso de los comprobantes de pago que también va a reflexionar. Entonces, nosotros debemos tener presente que en nuestro país eh, existe una legislación, ¿no? Que es una legislación en la cual establecen los lineamientos y los requisitos que debe cumplir, en este caso, un comprobante de pago. Estamos hablando de la ley y el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? En el cual, como aquí podemos apreciar en el material, tenemos a la ley número 25632, en este caso la ley marco de comprobante de pago, y tenemos también a lo que es el reglamento de comprobante de pago, el cual fue aprobado por la resolución de superintendencia número 007-99 SUNAT, y lógicamente este reglamento de comprobante de pago ha sufrido también una serie de modificaciones a través del tiempo, acomodándose a la realidad económica en nuestro país, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que este reglamento de comprobante de pago especifica qué tipo, cuál es la administración tributaria en este caso va a aceptar como comprobante de pago, ¿no? En la cual nos establece una definición de qué son comprobantes de pago y cuáles son estos comprobantes de pago, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que partir desde ahí que toda empresa, ¿no? Toda entidad privada, o hablemos también de una persona jurídica con o sin finalidad lucrativa, al momento de realizar alguna actividad, tiene que proporcionar lo que es el comprobante de pago. ¿Ok? Entonces, nosotros en el artículo 1 del reglamento de comprobantes de pago especifica qué es un comprobante de pago, ¿no? Y menciona que es un documento en el cual va a sustentar o acreditar, en este caso, la transferencia de un bien, la entrega en uso o la prestación de un servicio. En este caso, eh, el cual es calificado como tal ante SUNAT. ¿Ok? Entonces, primero sirve para un sustento de por medio. ¿Ok? Entonces, teniendo claro que en este caso sirve para un sustento correspondiente, también debemos tener en cuenta cuál es, en este caso, la utilidad de los comprobantes de pago. Es decir, ¿para qué sirven los comprobantes de pago? En primer punto, los comprobantes de pago sirven para sustentar lo que es la posesión de un bien. ¿Ok? Luego de esto, los comprobantes de pago también sirven para sustentar costo o gasto para efectos tributarios. En este caso, desde el punto de vista del impuesto a la renta. Asimismo, también el comprobante de pago, desde el punto de vista de la ley del IGB, sirve para lo que es sustentar el crédito fiscal, ¿correcto? Entonces, cuando la normativa nos menciona, en este caso, el crédito fiscal, está haciendo directamente referencia a lo que es el IGB adquirido al momento de las compras que realice, en este caso, el adquiriente o usuario, o como lo denominamos en este caso, el cliente. ¿Ok?
Y otro punto importante también a tener en cuenta es que en este caso, cuando hablamos de un comprobante de pago, este comprobante de pago va a servir para contabilizar las operaciones en los libros auxiliares y también en los libros principales, ¿no? Como por ejemplo, mencionamos a Buenas libros. noches. Disculpe, profesor, igual no se escucha muy bien. Si puede elevar la voz, gracias. No sé si los demás me están escuchando perfectamente, por favor. Sí, parece que hay un poco de bajo el audio, amigo Marco. Está un poco, parece que en ocasiones baja el tema del audio. No sé si aumentas el volumen, por favor. A ver, ahora Profesor, sí me sí. pueden escuchar. Sí, Eh, ahora sí. hay una diferencia bien grande, profesor, entre el que está, bueno, el encargado, ¿no? Y usted. El audio es bien claro y usted ahora ya está mucho mejor, al inicio sí está súper bajo, pero por ratos cae un poco el nivel de voz. A ver, ahora sí me pueden escuchar perfectamente, por favor. Ahí, Sí, ahí está parejo, como Ok, está listo. también el moderador. Ok, Excelente. listo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, como estaba comentando hace unos instantes, el tema de los comprobantes de pago, ¿no? O sea, ¿cuál es la utilidad de los mismos? ¿Ok? En este caso, como he mencionado ya hace unos instantes, hay cuatro puntos que tener en cuenta para poder utilizar el comprobante de pago, ¿no? Uno es para que la sustentación o la posesión de un bien o la prestación de un servicio o la entrega en uso. El otro es, en este caso, para poder registrar o contabilizar bien en los libros principales y los libros auxiliares, ¿no? Cuando hablamos de libros auxiliares, por ejemplo, podemos hacer referencia al registro de compras, ¿no? En el cual se va a registrar ahí. Luego de esto, hablamos también de lo que es el comprobante de pago en sí, que nos va a permitir sustentar costo o gasto para efectos tributarios, ¿no? Desde el punto de vista del impuesto a la renta. Y otro punto muy importante es que también el comprobante de pago va a servir como un sustento, en este caso del crédito fiscal, para efectos de impuesto general a las ventas. Entonces, cuando hablamos o hacemos mención al crédito fiscal, debemos tener en cuenta que el reglamento hace referencia exclusivamente a la persona que adquiere el bien o en este caso adquiere el servicio correspondiente. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros partir desde ahí. Bien, entonces ya tenemos una idea de los comprobantes de pago, que un poco creo que todos aquí tienen un poco ya el dominio de esto. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en una institución educativa debemos tener en cuenta esos puntos, porque en la institución que menciono en este caso, muchos manejan, aparte de los comprobantes de pago, manejan lo que son los comprobantes internos, ¿no? Como por ejemplo, manejan lo que es el recibo de caja. Normalmente manejan eso como documento administrativo interno, que este documento puede servir como sustento de algunas transferencias o transacciones que se hagan como evidencia, ojo, pero más no va a servir, en este caso, como documento para sustento de costo-gasto o para crédito fiscal, ¿no? Porque la normativa tributaria no lo permite, porque se consideran comprobantes de pago todos los comprobantes que menciona la norma, ¿ok? Todos los comprobantes que menciona la norma, o sea, tenemos que partir desde ahí. Perfecto. Ahora bien, partiendo desde el mismo reglamento de comprobante de pago, dentro del artículo 2 menciona cuáles son todos los tipos de comprobantes de pago eh, que en este caso SUNAT los va a tomar, los va a considerar como tal. Y cada uno de estos comprobantes de pago tienen una finalidad, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de las facturas, por ejemplo, las facturas son comprobantes que van a permitir sustentar costo-gasto para efectos tributarios y también va a permitir sustentar crédito fiscal, según sea el caso. Entonces, desde el punto de vista para efectos tributarios. Ahora, ¿una institución educativa emitirá facturas? La respuesta es sí, sí va a emitir facturas. En este caso, siempre y cuando la persona o el cliente lo exija como tal, ¿ok? Lo exija como tal. ¿Por qué? Porque al momento de exigirlo como tal, está, el cliente en este caso, podemos asumir que esa persona es generadora también de rentas de tercera categoría, ¿ok?
En este caso también tenemos los recibos por honorarios. Por ejemplo, ¿una entidad, una institución educativa emitirá recibos por honorarios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los recibos por honorarios lo emite una persona que genera un tipo de actividad, pero de manera independiente, ¿no? Como una profesión, una ciencia, arte u oficio. Y en este caso, sí, la institución educativa debe estar al tanto de la recepción de recibos por honorarios de repente por algún tipo de mantenimiento que pueda realizar la institución educativa en el tema, por ejemplo, de carpetas, o de repente el tema de pintado de las aulas, ¿no? O de repente, no sé, entre otros acontecimientos que se puedan presentar. Luego también pues tenemos lo que son las boletas de venta. Y en este caso, cuando hablamos de las boletas de venta, mencionamos como aquel documento que en sí no va a permitir sustentar costo o gasto para efectos tributarios, ni crédito fiscal. Pero lo que sí la boleta de venta va a permitir sustentar es, en este caso, costo o gasto, pero para un efecto importante, que es en el caso del impuesto a la renta, pero siempre y cuando lo emita, ¿qué persona? Lo emita el nuevo ruso. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esos puntos. Ahora, una institución educativa ¿puede emitir una boleta de venta? Sí, sí puede emitir una boleta de venta, en este caso cuando va a ser referenciada a un consumidor final. Entonces, y en el tema de los comprobantes de pago, y justo también hacen unas consultas. Al momento de emitir un comprobante de pago, ¿correcto? Al momento de hacer la emisión del mismo comprobante de pago, este, debe ir el nombre del estudiante en este caso, o sea, se le debe emitir a quién, al padre de familia o al estudiante, ¿no? Y en este caso, la respuesta es muy sencilla. O sea, el comprobante de pago que se emita en una institución educativa se le debe emitir al padre de familia, no al estudiante. En el concepto que se puede referenciar dentro del comprobante de pago, ahí se hace referencia en este caso qué es lo que, por qué concepto se está recibiendo el dinero y en este caso referenciando al estudiante. Sí, en el comprobante, en la descripción del comprobante de pago, pero más no en la referencia, ¿no? Porque en ese caso sí debería ir la referencia del padre de familia, ¿no? En ese punto que estamos mencionando. Y como tú puedes apreciar, existen aquí, muy aparte de los comprobantes que estoy mencionando en estos momentos, otros tipos de comprobantes, ¿no? Como son la liquidación de compra, los tickets, ¿no? Otros documentos, en este caso, que por su contenido y sistema de emisión permiten un adecuado control tributario y se encuentran expresamente autorizados por SUNAT. Eh, Aquí también hablamos de los documentos autorizados. También, por ejemplo, ahí entra en referencia a lo que son los recibos de servicios básicos, lo que es el recibo de energía eléctrica, los recibos de luz, ¿no? De internet, por ejemplo, en el cual aquí en el reglamento la norma especifica que para poder este comprobante de pago, en este caso de los recibos de servicios públicos, em, se pueda utilizar el crédito fiscal, ¿correcto? Podamos utilizar el crédito fiscal, primero debemos tener en cuenta dos puntos de referencia importantes, la fecha de vencimiento y la fecha de pago. O sea, que el crédito fiscal en esos casos yo lo voy a utilizar en la fecha de emisión o en la fecha, perdón, en la fecha de vencimiento o en la fecha de pago, lo que ocurra primero. ¿Ok? Es muy importante eso y aquí dentro del reglamento de comprobante de pago lo menciona. Ahora, hay que tener como referencia también y el supuesto, ¿qué pasaría si la institución educativa no tiene un local propio y lo alquila en este caso? Entonces, aquí en el reglamento también hace referencia a un punto muy importante, que para poder utilizar el crédito fiscal de esos recibos que no va a estar al nombre de la institución educativa, lo que se debe tener como referencia es el contrato de arrendamiento, pero en este caso, con fecha cierta, menciona la norma. Entonces, cuando hablamos de fecha cierta, quiere decir notarialmente legalizado. ¿Ok? Entonces, cuando el contrato de arrendamiento esté notarialmente legalizado, lo que debemos tener en cuenta es que esos recibos yo los voy a poder utilizar, ¿correcto? Los recibos.
Entonces tenemos también otros tipos de comprobantes, pero los que tú en una institución educativa vas a utilizar y vas a ver constantemente son, como he mencionado, las facturas, los recibos, las boletas de venta, liquidaciones de compras, o sea, prácticamente es nulo el tema que vas a ver en una institución educativa, prácticamente es nulo, no lo vas a ver. Vas a ver los recibos de servicios básicos, o sea, de servicios públicos, como por ejemplo luz, agua, teléfono, sí, eso los voy a ver constantemente, entre otros comprobantes, ¿no? Por ejemplo, puedo ver también comprobantes de revisión técnica, ¿no? Que se realicen, sí. Si la institución educativa tiene un vehículo adquirido, en este caso, por motivos de brindar accesibilidad, incluido dentro de la pensión de enseñanza, ¿a quién? A los estudiantes. ¿Correcto? Entonces, son esos puntos que nosotros aquí dentro de lo que es como base los comprobantes de pago debemos tener presente. Ahora, también debemos mencionar, y justo ayer estuvimos conversando con respecto a los libros contables, ¿no? En este caso, el registro de compras y de ventas como parte fundamental, ¿no? Que estos, bueno, van a tener que ser declarados a través de la plataforma SIRE, ¿ok? Y que los comprobantes en mención que estábamos conversando, estos, ya de por sí tienen que ser emitidos, en este caso, de manera electrónica. Bien. Continuando un poco conversando con respecto a los comprobantes de pago como punto inicial, hablamos de la factura. Y como aquí textualmente y hace rato también lo mencioné, en el caso de lo que es la factura, em, desde el punto de vista tributario, este comprobante va a permitir lo que es sustentar el crédito fiscal y también costo-gasto para efectos de tributarios, en este caso, de acuerdo a la normativa del impuesto a la renta. Y este comprobante de pago se va a emitir cuando se realice operaciones con aquellos sujetos, ¿no? Que en este caso se encuentren también dentro del ámbito del impuesto general a las ventas, ¿no? Entonces, la factura es un comprobante que yo lo tomo, es un comprobante principal, ya que va a permitir sustentar tanto, mejor dicho, al adquiriente usuario, lo que es el crédito fiscal y costo o gasto para efectos tributarios. Luego, mencionando también a lo que son los recibos por honorarios, ¿no? Los recibos por honorarios, como hace rato te mencionaba, primer punto que debes tener en cuenta es que se van a emitir de manera electrónica. Algunos me dirán, profesor, yo los he visto de manera física. ¿Se puede dar el caso? Sí, sí se puede dar el caso. ¿En qué casos podemos presentar o ver o reconocer un comprobante físico? Cuando hablamos, en este caso, de los comprobantes de contingencia. En este caso, cualquier tipo de comprobante que te estoy mencionando se pueden emitir físicamente, sí, pero cuando tengan la denominación de contingencia. Es decir, cuando hablamos de un comprobante de contingencia, cuando un comprobante no lo puedo emitir de manera electrónica por causas inherentes al contribuyente. Por ejemplo, en este caso, por causas de repente de averías en la zona de Internet, por ejemplo, por desastres naturales, entre otros motivos. Entonces, en esos casos, la normativa tributaria da la flexibilidad de que el contribuyente puede emitir un comprobante de pago, pero de manera física, pero siempre y cuando tenga la denominación, en este caso en la parte superior, que es de comprobante de contingencia. ¿Ok? Teniendo claro esto, este recibo por honorario, por ejemplo, aquí ustedes están observando que lo emiten de manera electrónica, pero, repito, pueden emitirlo de manera física. Asimismo, también debes tener en cuenta que para efectos tributarios, este comprobante de pago va a permitir sustentar costo o gasto para efectos tributarios. Entonces, tú como institución educativa, si requieres los servicios, por ejemplo, supongamos que contratas a un expositor de repente para que dé una charla específica motivacional a los estudiantes en materia psicológica, ¿no? Esta persona te va a emitir el recibo por honorario. Entonces, al emitirte el recibo por honorario, ¿ok? Tú tienes que verificar, uno, que sea emitido electrónicamente. Dos, que si el comprobante o la operación es mayor a los 1.500 soles, tienes que hacer la retención del 8%.
Otro punto muy importante es que si la operación supera los 2.000 soles, tiene que ser ya la operación bancarizada, es decir, a través de algún medio como transferencias, en este caso, o como depósito en cuenta, entre otros. Bien, entonces esos son los puntos claves que tú tienes que revisar dentro de una institución educativa, ¿no? Como mencionábamos en el tipo de comprobante. Ahora, en el caso de una boleta de venta, primero, como nos menciona aquí, estas operaciones se realizan con consumidores o se les emite a consumidores finales. O sea, aquellos consumidores que no realizan algún tipo de actividad empresarial. Y como también hemos mencionado hace rato, el tema de estas boletas de venta no van a permitir para efectos tributarios sustentar costo-gasto, ni crédito fiscal, nada de eso, porque en el reglamento ya directamente lo prohíbe, pero da una excepción a la regla, dice, salvo que alguna ley o alguna norma lo permita. Y en este caso, donde lo permite es en la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? En la cual establece, en el caso de las personas que generan rentas de tercera categoría, si a estas le emiten una boleta de venta de manera física, y es emitida por una persona que es de nuevo, del régimen, en este caso, el nuevo RUS, esa boleta sí va a ser aceptada para efectos tributarios, pero con un tope, ¿correcto? Que hay un tope específico que lo encontramos dentro del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Bien. Otro punto también que podemos mencionar con respecto a las boletas de venta, ¿no? En este caso es que el nuevo RUS es el único que puede emitirlos de manera física. El nuevo RUS, porque ellos no se encuentran obligados a emitirlos de manera electrónica. Pero las demás personas que sean generadoras de renta de tercera categoría, sí, obligatoriamente tienen que emitirlo de manera electrónica. Sí o sí. Por eso pongo estos dos ejemplos, como aquí veo, ves en tu mano, en tu parte derecha, la emisión de esta boleta de venta, ¿correcto? De una universidad específica, ¿no? En la cual aparece desglosado el concepto del IGB, pero aparece como IGB cero. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que en el caso del IGB, en el tema de los servicios educativos, estos se encuentran inafectos, ¿correcto? Inafectos, totalmente. ¿Ok? Inafectos. Entonces, tenemos que nosotros partir desde aquí, ¿no? En el tema de la emisión y en el tema de cómo registramos también esta operación dentro de los libros o registros contables correspondientes. Bien, no sé, estimados amigos, si hasta aquí, eh, con este punto de los comprobantes de pago, ¿hay alguna pregunta, consulta o duda, por favor, al respecto? Si me pueden confirmar, por favor, si no, para poder continuar con esta parte o el otro punto muy importante que sería ahora el tema del impuesto a la renta. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor, o todo está muy claro. Si está todo claro, agradecería que me puedan poner un sí en el chat, ¿no? Para saber que todo se está entendiendo, ¿no? Con respecto a esta pequeña exposición que estamos teniendo. Sí, Benjamín, buenas noches. Lo escucho. Profesor, disculpe, pues es que he ingresado con el nombre de mi hijo, lo siento, no he podido cambiarlo. Buenas noches. Mi consulta es en cuanto a los recibos por honorarios. Escuchaba que decía, claro, a partir de 1.500 para arriba tenía que hacerse la retención, ¿no? En el caso de recibos por honorarios. Y ya pasado eso, tienen que hacerse, no, pasado eso tiene que hacerse la retención, perdón, de 8%, pero eso siempre y cuando hayan presentado ¿cómo se llama? Al comienzo de año, ¿no? Que hayan presentado su declaración de que no van a, no se les va a retener, ¿verdad? Mira, en este caso pueden ser casos excepcionales, ¿no? Que se presente el tema de la suspensión de renta. O sea, Ajá. si te presentan con la suspensión de renta, lógicamente no vas a retenerle nada, pero tiene que estar el documento de por medio ahí anexado, ¿no? Si no existe una suspensión de renta, entonces yo no podría, en este caso, obviar
en este caso, la retención de ese impuesto del 8%. No podría obviarlo. Ok, profesor, gracias. Ok, perfecto. No sé si hasta aquí tienen otras consultas adicionales, por favor. Si no hay consultas, bueno, agradecería que me puedan poner en el chat si está quedando clara la explicación para poder continuar con, en este caso, con la misma, ¿sí? Profesor, buenas noches. Sí, Alejandro Vélez. sí, Yo diga, por tengo favor. dos consultas. La primera consulta es con referencia al IGB en en la venta de activos fijos de segunda mano o usados, ¿no? Yo entiendo que en la ley está estipulado que estas operaciones están inafectas al IGB, pero entiendo que son cuando son entre instituciones educativas que están inafectas al IGB, pero si yo lo vendo mi activo fijo a una empresa que comercialice estos productos, entiendo que ahí estaría grabado. A ver, mira, en el tema de los activos fijos están grabados con el IGB al momento de que tú lo vendas como institución educativa. O sea, a lo que vamos con las instituciones educativas es que no está grabado el servicio que ellos brindan, más no la venta de otros tipos de bienes. O sea, En- otro tipo de bienes sí está grabado. O sea, no hablamos, en este caso, en el tema de IGB, no hablamos que el sector educativo, las operaciones que realiza el sector educativo no están grabadas con el IGB, no, sino hablamos en este caso, del tipo de actividad que realizan. O sea, como ellos, la actividad que realizan es servicios educativos, entonces los servicios educativos que ellos brindan no se encuentran grabados con el IGB, pero si ellos venden, por ejemplo, un activo fijo a una empresa X, eso es un bien, ¿correcto? Entonces, ese Ujú. bien sí se encuentra grabado con el IGB. ¿Ok? Entonces, en ese caso sí, ellos sí tendrían que hacer la declaración y declarar esa operación como una operación grabada. Es como también una institución educativa puede vender buzos, también, ¿no? Entonces, esa venta de buzos sí se encuentra grabado con el IGB. Lo único que no se encuentra grabado, como repito, es el servicio de prestación de enseñanza. Eso sí no se encuentra grabado en una institución educativa. Los libros, folletos, todo el material académico, ¿esos también están afectos al IGB? No, esos no, porque cuando hablamos de libros, correcto, libros, en este caso no están grabados, porque existe la normativa en este caso eh, que habla en este caso, de la exoneración de el IGB en materia de libros, correcto, de Ya. libros educativos o obras. En ese caso sí, eso no está grabado con el IGB, pero normalmente los colegios que he visto en las instituciones educativas no venden los libros, no se arriesgan a eso. O sea, ellos lo que hacen es direccionar a una o tener un convenio con la editorial misma, para que Ujú. los padres de familia vayan directamente a la editorial a comprar los libros, a la editorial. O sea, hacen un convenio nada más. Pero En, los colegios que estoy viendo no, directamente no venden los libros, directamente no lo hacen. O sea, tienen un convenio, sí, pero no realizan la venta directamente. en mi caso, nosotros hemos hecho un recetario, porque somos una institución técnica que ofrece servicios de capacitación, bueno, servicios de enseñanza de panadería y pastelería. Y nosotros hacemos un recetario propio, ¿no? De las recetas, de cómo hacer un pan, cómo hacer una torta. Entonces, eso también lo acabamos de registrar en la Biblioteca Nacional. Entiendo que por eso Ujú. estaría inafecto, ¿no? Exacto, Pero cuando están registrados, sí. claro, cuando está registrado, pero hay otras cosas, otro material publicitario que no está registrado, que también sí se los No, cobramos a Eso, los lo estudiantes. que pasa que, discúlpame, lo que pasa que cuando no están registrados, cuando no hay un registro en la Biblioteca Nacional, como tú mencionas, efectivamente eso se va a encontrar grabado, o sea, tiene que estar registrado, sí o sí, tiene que estar Ya. registrado. Pero si no está registrado, lógicamente se considera como una operación grabada en ese caso. Pero, o sea, debemos tener en cuenta, o sea, de repente la operatividad que ustedes realizan es los folletos, de repente lo obsequian, ¿no? O viene incluido o como un obsequio dentro de lo que es la venta del libro que ustedes tienen o el recetario que ustedes me están mencionando. Sí, o sea, obviamente que en el sector educativo todo lo que te entregan no es gratis, ¿no? O sea, si bien se dice transferencia gratuita, igual se le está vendiendo, ¿no? Claro, pero el tema aquí es que, claro, igual se le está vendiendo, pero el punto es, si el dinero ingresa a una cuenta corriente, entonces tienes que tener también
la idea de cómo sustentar ese ingreso, ¿correcto? Porque si ingresara por materia de efectivo, creo que no habría mucho inconveniente ahí. O sea, se podría manejar, pero el tema es, si ingresa a través de una transferencia, a través de un YAPE, por ejemplo, ahí hay que tener cuidado porque tienes que saber cómo, en este caso, manejar ese ingreso, ¿no? Porque acuérdense que por los ingresos que tú obtengas dentro de una cuenta corriente, tienen que ser sustentados todos los ingresos que tengas como empresa. Bien, pueden ser por venta de bienes o prestación de servicios, pueden ser por préstamos, pueden ser por aumento de capital, ¿no? Puede ser por cualquier motivo que Claro. tiene que ser sustentado ante la administración tributaria. Ok, ok. Vale, vale, profesor, muchas gracias. Creo que ahí abarcó mis dos preguntas. Muchas Buenas gracias. noches, profesor. ¿Me Sí, Luis, escucha? sí, te escuchamos. Gracias, profesor. Bien, mi pregunta es respecto a, bueno, como hablamos de la fijación del IGB, en este caso, cuando hablamos de la tributación en el sector educación, si queremos referirnos al rubro de educación de enseñanza superior, podría ser universidades o institutos privadas, Sí. en este caso, por la enseñanza de prestación de servicios, ¿está grabada esta actividad o está exonerada o inafecta? Eso quería que me aclare el profesor. Gracias. A ver, cuando hablamos de, como hemos visto en la ley el día de ayer, habla dentro del ámbito de la educación básica, básica regular, superior, sea de institutos o universidades, la prestación de servicios que ellos realicen se encuentra, en este caso, inafecto. No hablamos de exonerado, sino inafecto. ¿Por qué inafecto? Justo mencionaba dos términos muy importantes que se aplican en el derecho tributario, lo que es la inafectación y la exoneración. Entonces, cuando hablamos de una inafectación, en inafectación y exoneración, en ambos casos, el impuesto no está grabado, en ambos casos. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso de la inafectación, en este caso, la operación no está grabada con el impuesto por un tiempo indeterminado, ¿ok? En este caso tenemos dos tipos de inafectaciones, la inafectación pura o lógica o la inafectación legal. Cuando hablamos de una inafectación pura o lógica, hacemos referencia a la misma interpretación de la ley. Es decir, por ejemplo, la ley del IGB, supongamos que tenemos nosotros nos dice en el artículo 1, ¿no? La prestación de servicios en el territorio peruano, ¿no? Que se den en el territorio peruano. Entonces, ¿qué pasaría si el servicio yo lo presto, pero para una persona que se encuentra en el exterior? Entonces, el servicio no se está dando en el territorio peruano, sino en el exterior. Entonces, en ese caso, la operación se encuentra inafecta ya, al IGB. Ahí, por ejemplo, en ese caso estaríamos hablando de una inafectación pura, pura o lógica. Cuando hablamos de una inafectación legal, es aquella inafectación en la cual una ley menciona que la operación no va a estar grabada con el impuesto, pero de manera indeterminada. O sea, la ley lo hace el hincapié. Por ejemplo, tenemos en este caso a la normativa de lo que es las instituciones privadas, ¿no? En materia de educación, ¿no? Que en este caso no va a estar grabada el servicio de enseñanza con el IGB, ¿correcto? Y no Dada por menciona, la ley. no, perdón. Sería afectación legal, ¿no? Legal, exacto. Y Que luego, por cuando norma hablamos, está establecido así. claro, porque el Estado lo ha decidido así para incentivar el tema educativo. O sea, ha tomado una decisión. Ahora, pero cuando hablamos de una exoneración, también la operación no va a estar grabada, pero por un lapso de tiempo determinado, nada más. Por ejemplo, de acuerdo al Código Tributario, menciona el tiempo de 4 años. Esto puede ser prorrogable, sí, se puede prorrogar previa evaluación, pero mientras tanto se convierte en un tipo en este caso, exoneración, pero desde el punto de vista del tiempo, o sea, es a plazo determinado nada más, pero con la facultad de que pueda prorrogarse previa evaluación. O sea, esas son las diferencias, ¿no? Entonces, en el caso que estamos viendo nosotros de las instituciones educativas, estamos hablando de una inafectación. ¿Pero qué tipo? Una inafectación en este caso legal, Legal. legal, no lógico pura, porque en sí los servicios educativos se deben encontrar grabados con el IGB, de acuerdo al marco de aplicación del artículo 1. Se deben encontrar grabados.
pero el sector, o sea, el legislador, que es en este caso el Estado, ha decidido no que este servicio no se encuentre grabado con el IGB por un espacio de tiempo indeterminado. Ellos lo han decidido. ¿Cómo lo deciden? A través de una norma del mismo rango de ley. Si tenemos a la ley del IGB, tiene que haber una misma normativa del mismo rango. No puede ser una normativa de un rango menor. Por ejemplo, un decreto supremo no. Tiene que ser ley. O en este caso, un decreto legislativo, ¿no? Que en este caso también podría darse en facultad que el Congreso de la República otorgue la facultad de legislar al Poder Ejecutivo, que sucede en muchos casos. Excelente, profesor. ¿Y podría recordarme nuevamente la base legal de esa inafectación de las instituciones educativas al Ah, tema? eso lo pasamos el día de ayer. La ley está aquí, justo no recuerdo el número de ley en estos Por momentos, favor, no pero sí pude lo pasamos, asistir ayer, sí lo por eso que compartimos. ahora estoy aprovechando para hacerle consulta. Sí, Gracias, profesor. sí, Gracias, buenas noches. ok, sí pasamos la normativa. Lo hemos compartido. Justo, no sé si lo habrán colocado en los materiales, pero sí compartimos la normativa. Ahí se encuentra la ley, en este caso, para que ustedes también lo puedan revisar. A ver, aquí justo hay una consulta de Vanessa, me dice, profesor, ¿un docente puede emitir recibos por honorarios por las horas que enseña o debe estar en planilla? A ver, si es un docente que en este caso va, está yendo solo por reemplazar a otro por un día, recibo por honorario. Lo hace de manera independiente, pero si es un docente que va continuamente, por ejemplo, yo puedo programar un docente por 3 veces a la semana para que vaya a dar una enseñanza, entonces debe estar en la planilla el docente, ¿o ¿correcto? Entonces, en ese caso se le debería realizar un contrato a tiempo parcial al docente, ¿ok? Debería, pero para eso tienes que evaluar primero cuál es la frecuencia del docente. Si la docencia, o sea, el docente está yendo frecuentemente, o sea, 3 veces por semana, no sé, que le has dado un horario, o solo va para dar una charla específica. Tienes que evaluar eso, ¿ok? Vamos con, en este caso, Saúl me dice, buenas noches, entonces se tiene que solicitar una resolución al Ministerio de Educación para acreditar ante SUNAT. También vi este requisito. Estimado Saúl, desde el punto de vista del sector educativo, a ver, para ser breve, para cuando tú creas una empresa desde el ámbito o una persona natural o jurídica, en reseña, ¿qué es lo que tienes que hacer? En el caso de una persona natural con negocio que quiera hacer empresa, ¿qué hace? Va directamente a SUNAT, saca su RUC como generador de renta de tercera categoría y realiza actividad. Pero dependiendo del tipo de actividad, va a necesitar permiso. Por ejemplo, en el caso del sector educativo, va a necesitar permiso del Ministerio de Educación que acredite que va a realizar el tipo de actividad de servicio de prestación de enseñanza, ¿ok? En este caso, y también, bueno, los requisitos de funcionamiento ante la municipalidad, ¿no? En el caso de una persona jurídica, sea persona jurídica con finalidad lucrativa o sin finalidad lucrativa, lo que va a tener que hacer es primero crear la persona jurídica, estableciendo los lineamientos, si va a ser, como repito, una persona jurídica con finalidad lucrativa o sin finalidad lucrativa, y luego de esto, una vez que esté inscrito ante registros públicos, ir a SUNAT y sacar el RUC. En este caso, el RUC con inicio 20 y en este caso, generador de renta de tercera categoría. Pero sabemos que si hablamos en este caso, de servicios educativos, va a ser directamente al régimen general. Luego de esto, puede iniciar actividades, sí, pero como se trata de un sector educativo, necesita el permiso de otro sector del Estado. ¿Cuál sería? Ministerio de Educación. Se necesita el permiso correspondiente para poder brindar la actividad. No es como una empresa, por ejemplo, que vende bicicletas. Tú puedes crear una empresa que venda bicicletas e inicias actividades, no hay ningún problema. ¿Necesitas el permiso de algún sector? No. Solo, en este caso, la autorización o la licencia de funcionamiento ante la municipalidad. Pero luego de eso no necesito otro permiso. Entonces, es muy distinto a un servicio educativo, ¿no? Que ahí sí necesito un servicio de un sector. ¿Cuál es el sector? El Ministerio de Educación, ¿correcto? Entonces, un poquito para que se tenga claro ese punto a la pregunta que me está haciendo Saúl en este caso. Me dice Adrián, ¿profesor, un colegio particular? No. Un colegio, o sea, para ser claro, una institución educativa privada no puede estar acogida
en este caso, a ningún tipo de régimen tributario salvo el régimen general. O sea, al único régimen que puede acogerse es al régimen general, para efectos de impuestos. Y la misma norma lo menciona, ¿no? Que para efectos de esta ley, las instituciones educativas se deben acoger al régimen general. Pero si analizamos la ley, esta ley fue creada antes de que en este caso nazca el régimen IPE tributario. O sea, fue creado antes. Entonces, de igual forma se sigue aplicando, o sea, en el régimen general. Entonces, lo que se debe hacer a través de, en este caso, bien, a través de una misma norma de rango de ley, que sería la misma ley, o a través de un decreto legislativo, modificar ese artículo y establecer que sí, las entidades educativas se pueden acoger también al régimen IPE tributario, ¿correcto? Pero por el momento no existe una normativa que haya modificado ese artículo. Entonces, las instituciones educativas tienen que estar acogidas al régimen general, sí o sí. ¿Ok? No, en el caso de aprendizaje contable, no están, no se acogen al tema al Ministerio de Educación, porque no son entidades, en este caso, desde el punto de vista educativo, o sea, dentro del ámbito de educación. Si fuese una academia que realiza preparación para instituto superior o universitarios, por ejemplo, sí, sí ellas pueden acogerse a este régimen, pero las que brindan capacitaciones no, porque son centros de capacitaciones, nada más. O sea, ellas sí tienen que, estas empresas sí están grabadas con el impuesto general a las ventas. En la parte laboral es otra cosa. Como mencioné ayer, en la parte laboral pueden estar en el régimen MIPE laboral, no tributario, Rosana, no confundir. Una cosa es el régimen MIPE tributario, que no puedes estar ahí como institución educativa, pero sí puedes estar en el régimen MIPE laboral, ¿sí? O sea, esto sí. Entonces, Roberto, sí, efectivamente, está afecto al IGB, ¿correcto? Sí está afecto porque es un centro de capacitación. Si fuese un centro de preparación exclusiva para chicos en este caso, de universidades, ¿no? O institutos, ahí sí. Y justo lo mencionamos en la ley, en la disposición transitoria, en el punto 3 o 4, no recuerdo exactamente, pero ahí mencionaba que en el caso de las academias que brinden servicios para preparación en cualquiera de las educaciones, en este caso para educación universitaria o superior, sí, para educación superior menciona, se van a encontrar dentro de este ámbito de aplicación de la ley, ¿correcto? Roberto, como estaba mencionando, en el caso de los centros de estimulación temprana, no, pues, o sea, esos sí, sí están grabados con el impuesto general a las ventas, pero los otros no. O sea, tú tienes que, por eso, revisar la normativa, ¿no? Ahí la norma menciona todo lo que esté dentro del ámbito del servicio educativo, ¿ok? Entonces, si el Ministerio de Educación a lo que es estimulación temprana lo considera como tal, bienvenido, pero mientras tanto no hay una norma que especifique eso, estimado. Ahora, Rocío me dice, en el caso de la Amazonía, en este caso se acoge a los lineamientos de la Amazonía, estimada Rocío, porque en la Amazonía existe una exoneración del IGB en materia de, en este caso, de el servicio que se brinda en la Amazonía. Si es un colegio, una institución privada, que en este caso se encuentra ubicada en la Amazonía, dependiendo de las regiones que se encuentran exoneradas del IGB, pues te coges a eso, ¿ok? No hay ningún problema ahí, te coges a ese punto. ¿Ok? Pero dentro del régimen, en este caso, dentro del régimen correspondiente, ¿ok? Tendrías, bien, te vas a coger al régimen general, o sea, eso sí, me dice aquí, ¿a partir de cuándo puedo cambiar la planilla al régimen IP laboral? Toda vez que la institución educativa ya inició desde marzo. Tú puedes cambiarla en cualquier momento, Luz, pero ¿qué es lo que de hacer el cambio? Lógicamente, el cambio va a, en este caso, va a afectar a los trabajadores que ingresen a laborar a tu institución educativa, pero para los trabajadores antiguos no va a aplicar ese cambio. O sea, a los trabajadores antiguos le vas a tener que pagar los beneficios laborales bajo el régimen laboral general.
¿ok? Vas a tener que pagarle bajo esos parámetros, ¿no? Entonces, si vas a hacer un cambio, puedes hacerlo, sí, pero eso va a aplicar para los nuevos docentes que contrates en este caso, no para los antiguos. Bien, espero haberte aclarado haber aclarado las dudas hasta aquí. Bien, ahora vamos al ámbito del impuesto a la renta, de tercera categoría. A ver, mm, primero, en este caso hemos mencionado pues el reglamento, ahora mencionamos al impuesto a la renta. Un tipo de impuesto que en este caso grava las ganancias que obtenga una persona que genere actividad, o sea, que genere lucro más que todo, ¿no? No actividad, sino genere lucro. Por eso se le denomina este impuesto a la renta un impuesto a las ganancias. Ahora, nosotros vemos exclusivamente en este momento el impuesto a la renta de tercera categoría, que sabemos bien que dentro del ámbito del impuesto a la renta de tercera categoría existe lo que es el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Pero partiendo desde aquí, sabemos que cada uno de estos regímenes tributarios tiene su propio lineamiento, ¿correcto? Si hablamos en este caso del régimen MIPE, perdón, del nuevo RUS, o en este caso del régimen especial, tienen sus lineamientos de qué actividades se pueden acoger a este régimen y cuáles no. Tanto en el régimen MIPE tributario como general, no existen lineamientos de tipo de actividades que puedan acogerse y cuáles no. O sea, pueden acogerse todas. Solo se basa al tipo de nivel de ingresos, nada más. Ahora, si aterrizamos nosotros al tipo de institución que estamos nosotros, en este caso, estudiando, en el caso de las instituciones educativas, esta sí, de hecho, de acuerdo a la ley hemos revisado, solo se pueden acoger al régimen general, exclusivamente, solo al régimen general. No hay otro régimen que los acepte. Muchos me podrán decir, profesor, pero en el régimen especial no lo prohíbe, efectivamente, no lo prohíbe, pero hay una norma del mismo rango de ley que especifica que solo las instituciones educativas privadas solo pueden estar acogidas al régimen general, no pueden entrar a otro régimen, no pueden. Entonces, ya como que se acomoda ahí el tema de cómo debemos utilizar nosotros en el caso de las instituciones educativas. Ahora, em, estas instituciones educativas, en este caso, pues van a tener que pagar un tipo de impuesto. ¿Cuánto van a pagar? Van a pagar anualmente el 29,5% directamente, o sea, el porcentaje de impuesto más alto a las ganancias que éstas obtengan. A veces en la universidad muchos estudiantes me preguntan, profesor, ¿y qué pasaría si la empresa tiene pérdidas? ¿También pagaría impuestos? ¿El impuesto a la renta? Y en este caso la respuesta es no, porque tú pagas impuesto, como dice su nombre, a las ganancias que obtengas. Si tú no has obtenido ganancias, entonces no pagarías ningún impuesto, ¿no? Porque estás obteniendo pérdida, ¿no? Entonces, también un poco partir de esa lógica. Entonces, teniendo claro aquí también todo lo que estoy explicando, aquí en este pequeño material tenemos, ¿no? ¿Qué son las rentas empresariales? Nos menciona aquí. Vamos a leer un poco y voy explicando qué es lo que quiere decir. Me dicen aquí, ¿no? Es- Se denominan rentas empresariales a aquellas que tienen su fuente productora en la empresa, es decir, la combinación del capital más el trabajo, que como señala García Mullín, produce utilidades distintas y posiblemente superiores a las que generen cada una de esas fuentes de manera independiente. Es decir, las rentas empresariales o ganancias empresariales o ingresos empresariales, como se les conoce, son aquellos que provienen de la fuente del capital más el trabajo, en ambos casos. Es por eso que justo te mencionaba también el punto de verificar al momento de que obtengas ingresos en tus cuentas corrientes, en el caso de las instituciones educativas, hacer el análisis de cada ingreso. ¿De dónde provienen los ingresos? Si proviene en este caso de la prestación de servicios, o proviene de financiamientos bancarios, o proviene en este caso de un préstamo que me ha realizado un tercero, o proviene de una donación, ¿ok? Porque si proviene de una donación, un ingreso, esto no está grabado con el impuesto a la renta, porque no proviene, en este caso, en este caso, no proviene de la generación de una fuente
o de la combinación de la fuente del trabajo más el capital. No proviene de ahí, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en claro esos puntos. En el otro párrafo nos dicen, ¿no? Las rentas empresariales constituyen la combinación de ambos factores. En este caso hablamos del capital más el trabajo, ¿no? Entonces, esos son los puntos claves que tú debes tener en cuenta, ¿no? Para poder diferenciar un poco lo que son las rentas empresariales. Pero como te repito, es muy importante, bien en una institución educativa, o en este caso en cualquier tipo de ámbito comercial, tengas en cuenta eso, ¿no? Tengas en cuenta ese punto. eh, el punto de que tienes que identificar todos los ingresos que tú obtengas, de dónde provienen, de dónde provienen. Esa es la parte importante, porque en fiscal que tú tengas, en temas de impuesto a la renta, uno de los factores importantes de revisiones en fiscalizaciones es que te revisen los ingresos. ¿Y a dónde van a atacar directamente? A los ingresos que obtengas a través de préstamo en las cuentas corrientes. Directamente van a ir ahí, ¿correcto? Entonces tienes que, primer punto, comenzar a identificar esos tipos de ingresos. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí hay un pequeño, ustedes pueden ver un pequeño resumen eh, el régimen general. ¿Por qué hablamos solo del régimen general? Porque el sector que estamos tocando nosotros en estos momentos es un sector en el cual solo puede estar acogido al régimen general. Por eso tocamos solo el régimen general. ¿Ok? Entonces, aquí debemos tener en cuenta que dentro de lo que es el régimen general, en el ámbito de IGB, ya sabemos que el 18% va a estar involucrado, pero como sabemos que una institución educativa, si presta servicios educativos, esos no están grabados con el IGB, ¿correcto? Pero si vende un bien un colegio o de repente se me viene la idea ahorita que hay muchos colegios que tienen su cancha deportiva. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán ido a un colegio de repente a hacer deporte. Entonces, ¿el colegio qué hace? Alquila esa cancha deportiva, ¿ok? Lo alquila. Por ejemplo, te puede alquilar a 100 soles la hora. Entonces, ¿ese colegio tendría que emitirme a mí un comprobante de pago? La respuesta es sí. Me tendría que emitir bien una boleta o una factura. Punto dos. Esa operación, en el caso del alquiler de las canchas de fútbol, ¿estará grabado con el impuesto general a las ventas? La respuesta es sí, porque la prestación de servicio que me está realizando la institución educativa no es por servicio educativo, sino es por un alquiler de un espacio, que en este caso estamos hablando de una cancha deportiva de grasa artificial, que muchos colegios particulares lo hacen. Entonces, en ese caso, el colegio tendrá que tributar ese impuesto general a las ventas y declararlo en el formulario virtual 621 como una operación grabada. La respuesta es sí, ¿correcto? Entonces, eso tendremos que aprender a diferenciar. Bien, en el caso de impuesto a la renta, este, aquí nos basamos a lo que establece el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, en la cual especifica, pues, que una empresa por ejemplo, una institución educativa, vamos a abarcar ahí, que inicia, va a tener que pagar el 1,5% de los ingresos que obtenga mensualmente como pagos parciales o pagos a cuenta del impuesto a la renta. Pero si en este caso la empresa, en este caso la persona, sus distintas unidades impositivas tributarias, entonces ya va a tener que, este, no, las 300 ahorita, disculpen, son del régimen IVA tributario, me estoy confundiendo. En el caso del 1,5% va a tener que pagar. Ahora, en el siguiente año va a tener que evaluar, va a tener que evaluar el coeficiente, de acuerdo al artículo 85, o sea, evaluar el 1,5 versus el coeficiente. El que resulte mayor es el coeficiente con el cual vas a pagar. O sea, al momento de tú determinar tu declaración jurada anual, tienes que dividir tu impuesto calculado de renta anual entre tus ingresos obtenidos. Ahí te va a dar un coeficiente. Tú tienes que compararlo con el 1,5. Si el coeficiente es mayor al 1,5, entonces los pagos a cuenta los realizo en base a ese coeficiente. Pero si no,
Lo voy a realizar, en este caso, en base este, al 1,5%. Ese es el punto en el tema de los pagos a cuenta y basándonos a lo que nos establece el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? En este caso, este régimen general sí está obligado a hacer declaración anual y los libros contables, también expliqué el día de ayer, van a tener que llevarlos de acuerdo al nivel de ingresos que estos tengan. De acuerdo a su nivel de ingresos. Como estás viendo en estos momentos, si sus ingresos anuales no superan las 300 unidades impositivas tributarias, lo único que llevarán de manera obligatoria es el registro de ventas, compras y libro diario simplificado. Si sus ingresos brutos anuales no superan las 300 unidades impositivas tributarias, pero no superan las 500, entonces tendrán que llevar solo el registro de ventas, compras, libro diario y mayor. Si los ingresos brutos anuales superan las 500 UITs, pero no superan las 1700 UITs, en este caso van a tener que llevar ventas, compras, diario mayor y libro de inventario y balances. Pero si los ingresos brutos anuales superan las 1700 UITs, tendrán que llevar todo lo que es contabilidad, toda una contabilidad completa. ¿Ok? Entonces, muchos me dirán, profesor, como está en el régimen general, contabilidad completa, que he escuchado a muchos colegas que también lo dicen. Régimen general tienes que llevar contabilidad completa. No, tengo que evaluar el nivel de ingresos para saber qué libros contables estoy afecto a llevar. ¿Ok? Tengo que basarme en esto. No es que lleve una contabilidad completa. O sea, de ahí tenemos que este, realizar el análisis correspondiente. Ahora, si tú deseas llevar tus libros contables de manera electrónica voluntariamente, ¿lo puedes hacer? Sí, sí lo puedo realizar. Puedo hacer eso. No hay ningún problema. ¿Ok? Puedes hacerlo. Pero actualmente nos encontramos obligados ya a llevar el registro de compras y el registro de ventas, en este caso de manera electrónica, ¿correcto? De manera electrónica. Entonces, al hablar de manera electrónica, hago referencia que ya tengo que hacer la presentación a través de qué? De la plataforma Cire, ¿correcto? A través de la plataforma Cire ya tengo que hacer la aplicación, bueno, y la declaración correspondiente a estos libros electrónicos, ¿no? Compras y ventas. Los demás libros lo puedes llevar de manera mecanizada, ¿no? Que es lo más usual que se hace, lógicamente legalizando las hojas sueltas a través de un notario, ¿correcto? Todo eso es lo que nosotros debemos tener presente dentro del ámbito. Bien, vamos a ver aquí, hay algunas preguntas aquí. Me dice acá, ¿a partir de cuándo puedo cambiar la planilla? Bueno, ya lo comentamos ese punto, ¿no? Me dicen aquí, sí, la institución educativa puede hacer eso. Puede vender uniformes, puede hacer, o sea, una institución educativa puede realizar cualquier actividad, pero la actividad que ellos realizan, que es servicios educativos, eso no se encuentra grabado con el IGB. Pero ¿puede alquilar la cancha deportiva? Sí. He visto instituciones que alquilan hasta los espacios para cochera. Lo he visto. Entonces, si tú, y no hay necesidad de ser un experto en el tema de institución educativa, pero si tú observas la realidad y ves, oye, si están cobrando los colegios, o sea, yo veo que el colegio cobra estacionamiento para, por ejemplo, mi caso, cuando yo he ido a hacer deporte a una institución educativa, por decir, ingreso con el vehículo lo estaciono, en este caso, ¿qué cobran? Me cobran el estacionamiento. Uno. Dos, al momento de ingresar a la cancha deportiva, nos están cobrando el alquiler de la cancha deportiva ya. ¿Ok? Entonces, en esos dos casos, el colegio me está brindando a mí un servicio. ¿Cuál es el servicio? De estacionamiento y el servicio de alquiler del espacio deportivo, ¿no? De la cancha deportiva. Entonces, en ambos casos, ¿esa operación se encontrará grabada con el IGB? Sí, sí se encontrará grabada. Pero aquí viene el pero. Pero muchas instituciones educativas, ¿qué hacen? Evaden esto. A ver, ¿cuál es la forma de evasión? Que en este caso, por ejemplo, en los estacionamientos, se pague solo en efectivo y te dan una boletita simple, nada más. Entonces no hay un control ahí, ¿correcto? Entonces, si la administración tributaria quiere fiscalizarme, no va a poder atacar por ahí.
porque no va a poder identificar si me alquilan el estacionamiento o no. ¿Me dejo entender? Igual la cancha de fútbol. Este, no todos los ingresos que tengan por la cancha de fútbol lo pagan por transferencia, muchos lo pagan hasta en efectivo. Entonces, ahí en esos casos no emiten el comprobante de pago, sino lo único que hacen es emiten un documento interno simple, nada más. Pero cuando son transferencias por Yape, por Plin o no, o otro medio digital, sí tienen que emitir un comprobante de pago. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿existe un tipo de evasión en esos aspectos? Sí, sí existe. Sí existe y eso se da en la realidad. Por eso es muy importante, cuando ustedes hagan el análisis de cualquier sector, siempre analicen cómo se mueve el sector. Mucho va a depender de eso para que nosotros ampliemos el panorama de interpretación, bien del sector educativo o bien de otros sectores que nosotros queramos analizar para poder ver un poco la parte contable y más que todo también la parte netamente tributaria. Bien, aquí me dice, Elizabeth me dice, ¿se calculan las ventas del 2024 por la UIT del mismo año? No, en este caso calcularías, si tú quieres evaluar si estás obligado a llevar al registro de ventas, compras y diario simplificado, por ejemplo, y te has creado en este año, tienes que evaluar con la UIT de este año. Si de repente superaste las 300 suites, de repente, supongamos que tú has iniciado en marzo, sumas tus ingresos, marzo, sumas también marzo, los ingresos que has obtenido en abril, sumas con lo del mayo, junio, supongamos que estamos en julio y sumo los ingresos de julio y digo, uy, en julio superé las 300 suites. Ah, ya, entonces en ese caso ya no tendré que llevar libro diario simplificado, sino tendría que llevar libro diario mayor. Entonces, ya comienzo a comenzar a realizar las mismas operaciones en los otros libros, ¿correcto? El registro de compras y ventas siempre va a estar ahí, o sea, eso no lo voy a cambiar, pero los otros libros sí, ¿no? Entonces tengo que hacer ese análisis, ¿ok? Espero haberte ayudado ahí. Teresa, me dice, si una institución educativa pública. No, Teresa, cuando es pública, ya estamos yendo a otro ámbito. Estamos hablando full privado. Pero si es una institución pública, lógicamente sí, la operación está grabada con el IGB y la institución pública tiene que declarar el impuesto. Sí o sí. Si entramos a esa cancha del ámbito público, las instituciones públicas tendrían que emitirme un comprobante de pago. Sí, sí tienen que emitir. Ellas también están obligadas, sí o sí. Ellas tienen que tener un RUC, por supuesto. Las instituciones educativas públicas tienen que tener en este caso, un RUC, sí, por supuesto. ¿Tiene que emitirme un comprobante de pago si me alquilan el espacio deportivo? Sí. ¿Y la operación está grabada con el IGB? Sí. ¿Y tienen que declarar el formulario virtual 621? Sí, lo tienen que hacer. ¿Correcto? Pero ellos no llevan una parte contable porque la contabilidad de ellos es una contabilidad pública ya, no es privada. Entonces ya es otra cosa, es otro punto ya. Es un punto aparte. Pero sí, hola, gracias por preguntas. Sí tendrían que emitir, en este caso, un comprobante de pago en la institución pública, si alquila el espacio. Bien, espero haber aclarado las inquietudes hasta aquí. Y reforzando lo que hemos visto con los libros, es que en el caso del registro de activos fijos, por ejemplo, que justo lo mencionaba ayer, pero igual lo repito hoy, este registro de activos fijos no depende del nivel de ingresos, por si acaso, para llevarlo, sino depende del activo fijo que tú tengas. Si tú tienes un activo fijo dentro de la empresa, un activo fijo, y por más que tus ingresos no superen las 300 UITs, ya tienes que llevar, sí o sí, lo que es este registro. Sí o sí ya lo tienes que llevar, ¿correcto? Ya lo tienes que llevar. Entonces, en este caso, eso debemos tener en cuenta. Bien, bien. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, duda o inquietud. Profesor, buenas noches. Sí, lo escucho. Buenas noches. Profesor, una consultita o una aclaración. Sí, Con respecto al IGB, este, si bien es cierto, como está explicando, lo que está en este rubro de sector de educación, que está en régimen privado, van a emitir por el pago de pensiones de enseñanza una boleta de venta, ¿no? Al padre de familia
estaría inafecto con el IGB. Mi pregunta es, ¿tengo que hacer un trámite ante SUNAT para estar inafecto IGB o ya No, solamente porque la Es ley lo ley. dice? es por la ley. Es aplicación de la ley. Es muy distinto a la asociación sin fines de lucro en el tema de impuesto a la renta, que es muy distinto, no. En el No. tema del IGB no, directamente ya está, porque la ley lo está estableciendo como tal. No, No hay que hacer hago, ningún trámite. no hago ningún trámite, ya porque la ley lo menciona, estoy inafecto, cada boleta que emito, boleta, ya pongo el marco inafecto y bueno, y por el monto que Sí, no. Ya. está inafecto, pero siempre y cuando, o sea, como te repito, seas una institución educativa privada y dos, tengas lo que es el permiso del Ministerio de Educación. Ese es el factor fundamental, el permiso del Ministerio de Educación. Si tú tienes ese permiso, porque justo como les mencionaba hace rato, el circuito para crear una persona natural o como empresa jurídica, o sea, yo tengo claro todo ese movimiento, pero hay casos en los cuales la actividad que yo realice necesito sí o sí el permiso de un sector, por ejemplo, educación. Les doy un caso también, a ver, para que más o menos lo concuerden. Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a la venta o a la comercialización de productos farmacéuticos, ¿correcto? De productos farmacéuticos. En este caso, que he tenido una contabilidad en este caso de esos tipos de productos. Permítame un minuto, por favor. Bien, disculpen. Como estaba comentando, por ejemplo, en el caso de productos farmacéuticos, ¿qué es lo que necesito para comercializar estos productos? Muy aparte de la persona jurídica que cree, muy aparte de SUNAT que vaya a sacar mi RUC, todo esto, necesito el permiso de DIGESA. Si no tengo el permiso de DIGESA, no voy a poder comercializar, no voy a poder distribuir esos productos farmacéuticos. ¿Se dan cuenta? O sea, depende mucho del tipo de actividad. Hay actividades que sí necesito los permisos de otras entidades públicas. Sí necesito los permisos de educación y en este caso, educación, y en este caso tenemos a otro tipo de servicios, bueno, otro tipo de bienes, por ejemplo, lo que estaba hablando de los productos farmacéuticos. Por ejemplo, en el caso de comida, de venta de comida. Por ejemplo, muchos habrán visto restaurantes que venden comida, pero no tienen el permiso. ¿Pueden hacer la comercialización? Sí, pero si cae la entidad pública correspondiente, a revisar los permisos respectivos, puede ser sancionada la empresa. Por ejemplo, existe KFC, existe Pizza Hut, existen esas cadenas de comidas que tienen autorizaciones, en este caso por parte de entidades públicas para poder comercializar esos tipos de productos. Me dejo entender. Entonces, siempre vamos a necesitar de un sector en algunos tipos de actividades. Aterrizando a lo que nosotros estamos viendo, y necesitamos el permiso del Ministerio de Trabajo. Perdón, el Ministerio de Educación. Sí necesitamos ese permiso. Sí o sí lo necesitamos. ¿Ok? Espero haberles aclarado la inquietud hasta ahí. Buenas noches, profesor. Sí, Disculpe. eh, no sé si tal vez yo me he perdido la clase de ayer. sí. Respecto a la aplicación del impuesto a la renta respecto al impuesto a la renta, en este caso del sector educativo, hablando de entidades privadas, Ujú. ¿ellos están afectas al impuesto a la renta o no están afectadas? O si A podía ver, aclararme eso, por sí, favor. claro. Mira, en el tema Gracias. de las instituciones educativas, como mencionaba, ¿no? Si tú creas una persona jurídica, hablemos primero de una persona natural con negocio. Una persona natural con negocio que va a generar renta empresarial y hay muchas instituciones educativas que se crean con nombres como personas naturales con negocio y ponen el nombre comercial para habilitar sus servicios educativos. Sí. ¿Ellas están exoneradas del impuesto a la renta? No. Ellas están ganando, están lucrando. Por consiguiente, tienen que pagar impuesto, el impuesto a las ganancias o renta. Ahora, si hablamos de una persona jurídica, nosotros tenemos una clasificación. Persona Ujú. jurídica con finalidad lucrativa y persona jurídica sin finalidad lucrativa. Entonces, la persona jurídica con finalidad lucrativa es aquella persona que se crea bajo los parámetros de la Ley General de Sociedades, bajo los parámetros de la ley de la EIRL o bajo los parámetros de, en este caso, de la normativa de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. ¿Ok? Entonces, teniendo esos tres puntos, este, nosotros creamos
nuestra persona jurídica con finalidad lucrativa. Ahora, al crear esa persona jurídica con finalidad lucrativa, el impuesto, ¿tendría que pagar impuesto a la renta estas personas? La respuesta es sí, porque estas generan ganancia y esas ganancias se van a repartir entre los socios, ¿correcto? Entonces sí tendría que pagar. Ahora, si hablamos de una persona jurídica, pero sin finalidad lucrativa, en este caso, esa persona jurídica va a sacar su RUC, pero su finalidad no es generar lucro, no es generar ganancia. Ahora bien, ¿estas personas jurídicas sin finalidad lucrativa tendrán que pagar el impuesto a la renta? Depende. ¿Depende de qué? De que en este caso el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta mencione que en este caso la actividad que ellos realicen se encuentre dentro del ámbito de la exoneración. Por ejemplo, el artículo 19 menciona en este caso que se encuentran ahí lo que van a brindar, las fundaciones que van a brindar servicios, por ejemplo, ¿no? Lo que es cultura, educación, entre otros. Entonces, en el ámbito educativo, si es una asociación sin fines de lucro, ¿se encontrará exonerado del impuesto a la renta? Sí, si es creada como una persona jurídica sin finalidad lucrativa y realice el trámite ante SUNAT solicitando la exoneración del impuesto a la renta. Y SUNAT va a dar una respuesta, en este caso, a través de una resolución. ¿Correcto? Pero si SUNAT a esa persona jurídica sin finalidad lucrativa le niega la exoneración por motivos que va a exponer en una resolución de superintendencia, en una resolución en este caso, esa asociación sin fines de lucro va a tener que pagar impuesto a la renta. Entonces, depende mucho de esos aspectos que justo estoy mencionando en estos momentos. No sé si quedó claro hasta ahí. Y profesor, en caso de en caso de institutos superiores y universidades privadas, se entiende que ellos pues cobran, ¿no? Una mensualidad de sus estudiantes por la enseñanza que ellos brindan. Entiendo que en este caso sí están afecto al impuesto a la renta, ¿no? ¿O es que Sí, tendría que ver si cómo se han constituido, si mira. es con fines o sin fines lucrativos? Sí, efectivamente. O sea, aquí tenemos que ver las universidades si se encuentran con finalidad lucrativa o no, porque hay universidades que se han creado bajo asociaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, podríamos, por ejemplo, si mal no me equivoco, la Universidad Alas Peruanas, ella ha Sí. sido creado bajo un convenio de una asociación, pero sin finalidad lucrativa, ¿no? Que ahora ya no es una asociación, sino ha formado a pasar parte de una sociedad anónima. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si es una asociación, se tiene que evaluar si ha sido aceptada su solicitud de exoneración de impuesto a la renta. Pero si ha sido creada como una sociedad, por ejemplo, si hablamos de la Universidad César Vallejo, que ellos son creados como, también su nombre es como Universidad César Vallejo Sociedad Anónima. Entonces, en ese caso, ellos sí no están exonerados del impuesto a la renta, porque su finalidad es generar lucro, como es una persona jurídica con finalidad lucrativa. Recuerda que por ser una sociedad anónima, ya directamente es una persona jurídica con finalidad lucrativa y por consiguiente, desde el punto de vista tributario, tiene que pagar lo que es el impuesto a la renta, porque esas ganancias se las van a repartir entre los socios que conforman esa sociedad. Bien, profesor. Y una consulta más. Sí, Eh, yo estoy desarrollando un trabajo de investigación en este rubro y entonces, ¿cómo yo saber de una determinada región, X universidades privadas o institutos superiores privadas que se dedican al rubro de prestación de servicios educativos en los dos niveles educativos? ¿Está afecto o no? Porque como usted acaba de precisar, puede ser que algunas instituciones se han creado a través de una asociación, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si están afectos o no para sacar una estadística? Por favor, si oye, me podría claro, orientar, una vez mira, que ahorita no se puede inferir así por así, ¿no? Como usted claro, nos está aclarando, por favor. sí, Gracias. claro. Mira, en este caso, uno puede saberlo a través de la consulta RUC. Teniendo el RUC de la empresa, en este caso, porque tanto una persona jurídica con finalidad lucrativa o sin finalidad lucrativa tiene un RUC. Entonces, bajo Sí. ese RUC, tú vas a poder verificar a través de consulta pública
Sí, verificar si la universidad o institución es su una universidad. sociedad anónima o es una Ajá. sociedad anónima abierta, cerrada, o en este caso una sociedad anónima, o es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o una EIRL, o una asociación. Ahí te va a decir. Entonces tú ahí Sí, verifica. Si en este caso es una sociedad anónima, como la que he mencionado, entonces sí, directamente ya esa sí paga impuesto a la renta, directamente. mm, directamente. Pero si es una asociación, Sí, ¿correcto? Cabe la sí, posibilidad que ellas no estén pagando impuesto a la renta, como por lo que te expuse hace rato, sí. porque en este caso ellas, de repente han solicitado su exoneración de impuesto a la renta, de acuerdo a lo que especifica el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Ah, excelente, profesor. Entonces, de esa forma ya podría tener una base de datos porque estaba Claro, podrías revisando tener ahí el justamente. acceso, ¿no? A esa información del, por ejemplo, del campo o la rama o institución que tú estás estudiando. Bueno, en este Sí, caso la entidad, puedes investigarla de esa manera. gracias, profesor. Ok, Sí, me listo. quedo claro. Bien, creo que hasta aquí hemos aclarado varios puntos de lo que es algunos aspectos normativos. Ahora vamos a continuar un poco con el IGB, ¿no? Ya hemos hablado comprobante de pago, hemos hablado impuesto a la renta, ya sabemos que solo se pueden acoger al régimen general. Hace rato me hacían una pregunta, ¿qué pasa si la institución educativa se ubica en la Amazonía? En la Amazonía existe un régimen de la Amazonía, ¿correcto? Entonces se va a basar bajo esos lineamientos del régimen de la Amazonía. Ahí tendríamos que revisar. Por ejemplo, en IGB va a estar exonerado, ¿correcto? Pero, a ver, hago el hincapié. ¿Qué pasaría? Podríamos poner un supuesto de que, como hablamos del régimen de la Amazonía, ahí hablamos no de una inafectación, sino una exoneración. Entonces, ¿qué pasaría si se cumple los 4 años y el Congreso decide no ampliar la exoneración para la región Amazonía? Entonces, ¿qué pasaría con la institución educativa? ¿Seguiría estando sus operaciones por servicio educativo no grabado con el IGB? Sí, basándose a la ley de la educación privada de nuestro país. Basándose a eso, sí seguiría. No habría ningún problema en ese aspecto. ¿Correcto? Entonces, las normativas tenemos que nosotros un poco también tratar de analizarla. Claro, van a pagar dentro lo que es el impuesto a la renta, señorita Luz. Eso sí. Bien, entonces, un poco explicando el tema del IGB. El impuesto general a las ventas en otros países, como por ejemplo en Chile, Colombia, Ecuador, en todos los países de la región en este caso, se le conoce como el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, cada país de la región establece un impuesto, en este caso un IVA, ¿no? De acuerdo a los lineamientos o parámetros de su ubicación. En nuestro país lo conocemos como el impuesto general a las ventas, que en nuestro caso, este IGB, estamos hablando de un 16%, que es el IGB, y sumado al 2%, que es el impuesto a la promoción municipal, que eso va para las municipalidades. Entonces, nosotros al momento de adquirir un servicio, o en este caso adquirir un bien, nosotros por ese servicio, ese bien, ya estamos pagando un 18% del impuesto, que como repito, el 16% va para lo que es el mismo impuesto general a las ventas y el 2% va a lo que es el impuesto a la promoción municipal. Entonces, ustedes aquí en el material pueden ver cómo es el tema del procedimiento del impuesto general a las ventas, o sea, quién lo asume. En este caso, quien asume esa carga final del impuesto general a las ventas es el consumidor final, es decir, todos nosotros. Son los que asumimos este impuesto, ¿ok? Pero se produce dentro de una cadena, ¿ok? De una cadena, en este caso, de prestación de servicios o en una cadena, en este caso, de comercialización de bienes. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, porque la norma es amplia en el tema de IGB, es que habla mucho de ventas, habla mucho de servicios, pero lo que nosotros hablamos como servicio principal es el servicio educativo, ¿correcto?
Entonces, teniendo este ámbito, dentro del artículo 1 de la ley del IGB, que siempre a mis estudiantes de la universidad les digo, ¿no? Ese artículo es el fundamental, importante y que tú tienes que saberlo. El artículo 1 es el fundamental, porque en ese artículo 1 habla cuáles son las operaciones que se encuentran grabadas con el impuesto general en las ventas. Entonces, dentro del artículo 1 menciona, ¿no? La venta en el país de bienes muebles, ¿no? Entonces, tú debes considerar que en el artículo 3 habla de bienes muebles. ¿A quiénes se les considera bienes muebles? Y también podemos ir en auxilio a lo que es el Código Civil. También habla de los contratos de construcción. En este caso de los contratos de construcción también establece, ¿no? Cuando nosotros calificamos con un contrato de construcción, ¿no? La prestación de servicios en el país, ¿no? La primera venta de inmuebles que realice el constructor, también va a estar grabado con el IGB. La importación de bienes y la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. O sea, no domiciliado nos brinda un servicio aquí en el Perú. Por ejemplo, un colegio puede solicitar, no sé, la prestación de un servicio aquí en el Perú, ¿no? Puede solicitar eso. Entonces, ¿esa operación se encontrará grabada con el IGB? La respuesta es sí. Si es que ese servicio se consume aquí en el territorio peruano, sí estaría grabado, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo compro, no sé, a una empresa X, compro lo que es un software, ¿no? A una empresa del exterior. Y ese software lo voy a utilizar en el Perú. Es un servicio que me están brindando, por consiguiente, se encuentra grabado aquí con el IGB. Entonces, esos son los puntos que tú debes tener claro. Ahora, si nosotros nos centramos al sector educativo como parte principal, como parte operativa principal, nosotros nos vamos aquí, directo a la prestación de servicios en el país. En este caso, cuando vamos a la prestación de servicios, sabemos que todo servicio que se brinde en el territorio peruano está grabado con el IGB. Esa debe ser nuestra premisa principal. Ahora, todo lo que se desprenda de ahí ya depende de lo que ha establecido el legislador, ¿correcto? Por eso mencionaba, ¿no? Que debemos tener presente siempre los dos términos importantes que se dan en el derecho tributario, la afectación y la exoneración. Tú debes tener claro esos términos, porque no solo se va a aplicar para efectos de impuesto general a las ventas, sino se aplica para cualquier tipo de ámbito de impuesto que se presente en nuestro país, cualquier tipo de carga tributaria, para hacerlo más simple. Entonces, sabiendo esto, en sí, si yo aplico exclusivamente esta normativa del IGB, yo diría, ¿no? Los servicios educativos están grabados con el IGB porque eh, es una prestación de servicio, ¿no? Y partiendo de esa lógica, estaríamos eh, en un campo correcto. Pero como existe una inafectación legal que está establecido en la ley de la inversión privada en nuestro país, entonces, como que ya esa prestación de servicio educativo, sabemos que ya no va a estar grabado con el IGB por un espacio de tiempo indeterminado, ¿ok? Que no hay un tiempo de fin, ¿ok? Entonces, tenemos que partir de ese punto. Ahora, si yo juego con esta institución educativa y, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahorita un caso. Supongamos que la institución educativa tiene un terreno, ¿no? En la cual quiere venderlo. Tiene no hablemos de un terreno, sino ya una edificación. Entonces quiere vender esa edificación, porque ya va a reducir la cantidad de alumnados, ¿no? Porque en esa edificación que se encuentra, por ejemplo, en Ate Bitarte, le genera muchos gastos. Entonces quiere venderlo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿no? Al momento que esa institución educativa va a vender ese inmueble, que es esa edificación, la consulta que nos harían es, ¿esa venta se encontrará grabada con el impuesto general a las ventas? ¿Cuál sería en este caso, la respuesta de ustedes en ese ámbito? Si supongamos el caso, ¿no? De una institución educativa que quiere vender. Rosana me dice que no. Los demás, ¿qué me podrían decir? ¿Sí o no?
A ver, ¿qué dicen? Rosana me dice aquí que no está grabado con el IGB. Profesor, una consulta. Sí, Eh, ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? sí, claro. Hablábamos de una institución educativa que tiene una edificación que también brindaba sus servicios educativos en Atevitarte. Pero como esta edificación, pues en sí le genera muchos gastos, la institución educativa ha creído conveniente venderlo. Entonces, al querer venderlo, nos hacen la consulta. Esa operación de venta de ese inmueble, que es una edificación, está grabado con el impuesto general a las ventas. Y pues esa era la pregunta. Entonces, aquí Sí, justo me estaría grabado, responden que no. profesor. Me Sí, dicen que estaría no. grabado, profesor, en mi caso. Mi respuesta sería que sí está grabado con IGB. Estaría grabado, me dicen aquí. A ver, en este caso, para un poco analizar esto, primero, se trata de la venta es la primera venta de inmuebles que realiza, por ejemplo, esta institución educativa. Asumamos que sí, que es una primera venta, pero la norma establece algo muy importante, ¿no? Que nos dice, la primera venta de inmuebles que realice ¿quién? El constructor. O sea, cuando hablamos de constructor y si analizamos el artículo 3 de la ley del IGB, nos dice que el constructor es aquella persona que se dedica a realizar actividades de construcción. Y construcción es amplio, o sea, para eso tenemos que revisar la clasificación industrial internacional uniforme, es amplio. Entonces, si partimos desde la idea que justo les estoy comentando, este, y analizamos el caso, esa institución educativa no es constructora, no es constructora. Es una institución que en este caso, este, es una institución que es una institución que en este caso realiza actividades de prestación de servicios. Nada más. Eso es lo que realiza. Entonces, realiza una primera venta de inmuebles, sí realiza, pero no es constructora. Por consiguiente, no entra al campo de la primera venta de inmuebles. No entra, no entra. Entonces, esa operación no está grabada con el IGB. Por consiguiente, estaríamos hablando de una inafectación lógico pura. ¿Ok? Estamos hablando de una inafectación lógico pura, directamente. Entonces, como repito, en la respuesta sería que no está grabado con el impuesto general, ¿correcto? No, sí, pero lo que pasa que en este caso no hablaríamos claro, si habría una habitualidad constante, podría ser, pero no. En este caso no. No, en este caso no. ¿Ok? Entonces creo que hasta ahí lo tenemos un poco más claro esto. Ahora bien, en el caso de la prestación de servicios, ya yendo al punto que estamos revisando nosotros, en el caso de la prestación de servicios, nosotros debemos tener en cuenta cuándo nace la obligación tributaria. Ya sabemos que en los servicios educativos, no va a estar afecto, ¿no? Pero en el caso de otro tipo de servicios, ¿cuándo van a ser la obligación tributaria? Me dice la norma, me dice que en este caso se va a dar en la fecha que se emite el comprobante de pago, la fecha que se perciba la retribución, lo que ocurra primero. Ahí se va a dar nacimiento a la obligación tributaria en lo que es en materia de IGB. Bien, eso es lo que nos dicen en materia de IGB, ¿no? Pero si en el reglamento nos menciona también, ¿no? Que en el caso, cuando se emite el comprobante de pago, ¿qué debo tener en cuenta? En este caso, cuando deba ser emitido el comprobante de pago, ¿en qué fecha debe ser emitido para que nazca la obligación tributaria? Y en la fecha de la retribución, cuando se ponga a puesta o a disposición, en este caso, el pago, ¿no? Entonces, en conclusión, una prestación de servicios, en este caso, mm, se va a dar nacimiento a su obligación tributaria en materia de IGB en la medida que se emite el comprobante de pago o en la fecha que se perciba la retribución, lo que ocurra primero. Tenemos que tener claro eso. Pero ya sabes, tema de servicios educativos,
no se encuentra grabado con el impuesto general a las ventas. Ahora, aquí menciona quiénes son las personas que son sujetos del impuesto, ¿ok? ¿Quiénes son sujetos del impuesto? Entonces, sabemos bien que los sujetos del impuesto general, las personas o los sujetos involucrados dentro de este impuesto general de las ventas, son aquellas personas que generan lo que es una actividad empresarial, ¿ok? Y dentro de este ámbito de la actividad empresarial, nosotros encontramos a estos tipos de personas, ¿no? Personas naturales, pero hablamos de las personas naturales con negocio, ¿correcto? Con negocio, ¿ok? Hacemos referencia también a las personas jurídicas, pero la norma no te establece qué tipo de personas jurídicas. Entonces, aquí entra a tallar a los tipos de personas jurídicas con finalidad lucrativa y las personas jurídicas sin finalidad lucrativa, ¿correcto? También entramos a tallar aquí a lo que son las, como tipo, como sujetos del impuesto, en este caso a las sociedades conyugales. También entramos a tallar a lo que son los patrimonios fideikometidos de sociedades titularizadoras. Tenemos a las sucesiones indivisas. Las sucesiones indivisas, estamos hablando de aquellas sucesiones intestadas también, ¿no? Que se pueden dar, que son sujetos del impuesto, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso, ¿no? De una institución educativa que se ha creado como persona natural con negocio. Esa persona natural con negocio fallece, entonces no hay una herencia, entonces los supuestos herederos realizan una sucesión intestada. Entonces, hasta que no exista un testamento de por medio, se le va a considerar sucesión intestada o sucesión indivisa. Entonces, ¿estas van a tener que tributar como tal? Sí. ¿Y cómo va a aparecer en ficha RUC? Por ejemplo, Luis Alberto Suárez, en este caso, sucesión indivisa. O sea, va a aparecer el nombre del fallecido, pero con la denominación sucesión indivisa o sucesión intestada. Sucesión indivisa va a aparecer, intestada no, porque intestada se le da desde el punto de vista del derecho, pero va a aparecer como sucesión indivisa. Otro sujeto del impuesto serían los fondos mutuos de inversión en valores y en este caso también los sujetos que estén dentro de los fondos de inversión. Y tenemos a lo que son las sociedades irregulares. Cuando hablamos de sociedades irregulares, aquellas sociedades, uno, que han sido creadas, pero que no han sido inscritas ante registros públicos. Y otro tipo de sociedades irregulares, tenemos aquí a las sociedades que dentro del marco de la Ley General de Sociedades no se les considera como sociedad, por ejemplo, los famosos consorcios con contabilidad independiente. Dentro de la sociedad anónima, los consorcios no son una sociedad. Son un contrato, es un contrato nada más. Pero desde el punto de vista tributario, a ellos se les considera como sociedades irregulares. ¿Por qué? Porque todo consorcio que tiene una contabilidad independiente, ¿ok? Tiene que tributar con el nombre del consorcio en sí. Por ejemplo, si supongamos que existe dos instituciones educativas, por ejemplo, la institución educativa Virgen de las Mercedes y la otra institución educativa San Pablo, y quieren crear un consorcio para poder este, estar en un sector exclusivo de la ciudad para brindar sus servicios educativos. Entonces crean el consorcio, por ejemplo, eh, los salesianos, ¿correcto? Y se va a llevar una contabilidad independiente, el consorcio. Entonces, ahí estamos hablando de ese consorcio como una sociedad irregular. Pero ese consorcio tiene que estar inscrito ante SUNAT, sí. ¿Se le va a dar un RUC? Sí. Y este consorcio, los salesianitos, ¿va a tributar ante SUNAT? Sí, como los salesianitos, nada más. ¿Ok? No está involucrado las otras dos personas que han conformado, en este caso, el consorcio. Bien, entonces más o menos para que tengas un pequeño, una pequeña idea de lo que estamos en estos momentos nosotros conversando. Bien, no sé si hasta este punto, estimados, tienen alguna pregunta, duda o consulta, por favor. No sé si hasta aquí
¿Está todo claro? ¿O hay preguntas, dudas o consultas al respecto? Si me pueden confirmar, por favor. Profesor, disculpe, no escuché, se me fue el audio en esa parte. O sea, ¿los consorcios están inafectos o están afectos al IGB? O sea, cuando es a través de consorcio. Son sujetos del impuesto, como te repito, como dije hace rato. El tema del impuesto general a las ventas depende de la operatividad que realices, ¿ok? Depende mucho de la operatividad. O sea, si el Ah, ya. consorcio va a brindar servicio educativo, lógicamente, y está inscrito ante, o sea, tiene la inscripción ante el Ministerio de Educación, lógicamente el consorcio por esos servicios educativos que brinde va a estar inafecto al IGB. De hecho que sí. ¿Correcto? ¿Ok? Sí, gracias. Sí, perfecto. Sí, efectivamente, Manuel, y eso lo hemos comentado hace unos instantes, al dato que tú nos das, lo hemos especificado también en ese aspecto, ¿correcto? Por eso hemos mencionado que eh, la institución educativa no puede estar en el régimen IP tributario, porque la norma lo menciona. En este caso, eh, en este caso, hablamos del impuesto a la renta del régimen general, ¿sí? Lo explicamos hace unos instantes y al inicio lo dijimos, justo nos explicaron. Pero en el régimen, si se encuentra en la Amazonía, ¿aplicaría su exoneración en el régimen de la Amazonía? Sí, en el tema de IGB, podría aplicarlo. Pero al tributar como impuesto a la renta, tendría que tributar dentro del marco del régimen general. Y sí lo explicamos en su inicio, para aclarar también justo lo que nos estás comentando, Manuel. No, no mencioné que no podría aplicar, o sea, mencioné que en el régimen general no podrías, o sea, no podrías aplicar para temas de impuesto a la renta. Eso lo mencioné muy claramente. Para efectos dije, ve sí, o sea, va a estar exonerado de hecho, pero mencioné qué pasaría si en el caso se quita la exoneración. Se quita la exoneración del IGB en el tema de la selva. ¿Qué pasaría con el IGB? Pues estaría inafecto ahora. Eso fue lo que mencionamos y a un inicio también mencionamos en el tema del régimen general que en el tema de impuesto a la renta tendrían sí, o sea, tienen que estar en el régimen general, así estén en el régimen de la Amazonía, estimado Manuel. Sí lo mencionamos a un inicio y puedes verlo, puedes escucharlo y verlo también en la grabación cuando lo puedas repetir y justo ahí lo mencionamos. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta aquí, estimados amigos, no sé si tengan alguna pregunta, duda o consulta, por favor, o todo está claro hasta aquí. Si me podrían responder, por favor. Hasta aquí todo claro, si me podrían responder al chat, si no es mucha molestia. Si está todo claro para saber que se está entendiendo la sesión, ya que nos queda poco tiempo ya para poder culminar esta pequeña sesión que hemos tenido el día de hoy. Ok, Luz, perfecto. Bien, vamos a continuar. Entonces, en este caso, en el impuesto general a las ventas, la determinación del impuesto, primero tú debes tener en cuenta que en el tema de IGB existen dos tipos de explicación para temas de impuestos. El tema del impuesto bruto, la norma lo menciona como tal, como impuesto bruto, o en este caso, en el ámbito coloquial, lo conocemos como el débito fiscal. Y que es el impuesto general a las ventas que está consignado en las ventas que tú realizas. Y el crédito fiscal es el impuesto general a las ventas que está consignado en las adquisiciones que tú realices. ¿Correcto? En este caso, para yo poder determinar el impuesto que tengo a pagarle al Estado en materia de impuesto general a las ventas, tengo que hacer la diferencia entre el impuesto bruto o débito fiscal restando con el crédito fiscal. Pero sabiendo que yo me encuentro en el sector educativo, yo no tengo crédito fiscal, pero ojo, hago referencia a que si las compras que yo estoy realizando, lógicamente tienen el IGB, el crédito fiscal, pero esas compras van a ser destinadas a operaciones no grabadas y esas operaciones no grabadas serían en este caso la prestación del servicio educativo. Entonces, ese impuesto general a las ventas, que es el crédito fiscal, yo lo voy a utilizar como costo o gasto para efectos tributarios
de acuerdo a lo especificado en el artículo 69 de la ley del IGB, ¿correcto? Ahora, pero si yo tengo compras, las cuales van a ser destinadas a ventas grabadas, ese IGB que yo adquirí en las compras lo voy a utilizar como crédito fiscal. Ahí sí, correcto, ahí sí. Entonces, es muy importante aquí identificar de manera adecuada cuáles son las compras que van a estar destinadas a operaciones grabadas y cuáles no. Es muy importante. Muchos aquí me dirán, profesor, la prorrata del IGB. La prorrata del IGB tú la vas a aplicar siempre y cuando no puedas identificarla. O sea, tú tienes compras, pero todas esas compras tú no sabes si son para operaciones grabadas o para operaciones no grabadas. O sea, la empresa puede hacer operaciones grabadas y no grabadas a la vez. Y yo no puedo identificar las compras a dónde van a ir. Ahí aplico la prorrata. Pero si en este caso yo puedo identificar, no tendría la necesidad de aplicar la prorrata del IGB. Directamente identifico, estas compras son para ventas no grabadas y estas compras para ventas grabadas, para saber la cantidad de crédito fiscal que vas a utilizar como costo o gasto para efectos tributarios en aplicación, repito, al artículo 69 de la ley del IGB. ¿Ok? Entonces, eso quiero que tengan claro al momento de realizar su determinación, en este caso, de impuestos generales a las ventas. Ahora, hay otro punto importante que se encuentra involucrado dentro de la ley del IGB. En este caso, hablamos del artículo 2, perdón, de la ley del IGB, en el inciso G. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona en esta ley? Bueno, en el artículo 2, ¿no? Nos dice textualmente lo siguiente. La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones educativas públicas, dice, o particulares, exclusivamente para sus fines propios, se encuentra exonerado del IGB. Ah, muy importante. O sea, si tú de repente se te ocurre importar computadoras de Estados Unidos, laptops, al país, pero esas computadoras tú las vas a utilizar para los fines exclusivos del colegio, ¿no? De la institución privada. Entonces dice, si lo vas a utilizar para fines exclusivos, entonces esa operación de importación de bienes no se encontrará exonerada del IGB. ¿Recuerdas que en el artículo 1 decía, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones grabadas? La importación de bienes que realices. Pero en este caso, si yo soy una institución educativa, sea particular o sea pública, en este caso nosotros estamos en el ámbito particular, si yo importo bienes que van a ser para lo que es para prestar el servicio educativo, para los fines, no está grabado con el IGB, exonerado directamente. Si yo me prestan un servicio y el consumo del servicio se hace en el territorio peruano del exterior, en este caso, tampoco. La operación no va a estar grabada. Recuerdan que en el artículo 1 decía, ¿no? El consumo de la prestación de servicios que, en este caso, o mejor dicho, la prestación de servicios que me realice una persona no domiciliada y que ese servicio se consuma en el territorio peruano. Va a estar grabado con el IGB. Pero si hago esa operación, pero para una institución educativa privada, ¿correcto? Para los fines que quiere la institución educativa privada, entonces esa operación no se va a encontrar grabada con el impuesto en general a las ventas por un espacio de tiempo determinado. Estamos hablando aquí de una exoneración, pero para esto eh, el Estado va a sacar un decreto supremo. Entonces tú debes tener en cuenta que cuando hablamos de un decreto supremo, quien lo va a sacar va a ser una entidad del poder, del poder una entidad pública. En este caso, hablamos de uno de los ministerios. ¿Y cuál es el ministerio que va a sacar esto? El Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía saca una relación de bienes o servicios que se encuentran inafectos para el pago de impuestos, pero siempre y cuando teniendo como referencia que estos servicios o estos bienes se designen en este caso, se deriven para los fines de la institución educativa privada. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que hemos visto en este tiempo, el día de hoy, es, uno,
comprobantes de pago, ¿correcto? ¿Qué son los comprobantes de pago? Ya hemos visto que son documentos que van a permitir sustentar la transferencia de un bien, la entrega en uso, la prestación de un servicio. Eh, Hemos visto también eh, en el artículo 1 que menciona, ¿no?, la definición del comprobante de pago, y el artículo 2 menciona cuáles son los tipos de comprobante de pago. En estos casos estábamos hablando de una factura, una boleta de venta, estábamos hablando también de un recibo por honorario, aquellos comprobantes que tú los vas a ver siempre en una institución educativa, ¿no? Y estaba más o menos mencionando en qué aspecto los vas a ver. También aquí hablábamos un poco de lo que es los recibos de servicios públicos, ¿no? Que debes, si es en este caso, la edificación o el local alquilado donde brindas el servicio educativo, pues debe haber un contrato de arrendamiento con fecha cierta, ¿no? Para poder utilizar esos servicios, esos recibos de servicios públicos. También hemos mencionado el tema de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Sabemos que ese impuesto a la renta grava el impuesto a las ganancias que obtenga una persona, ¿no? En combinación en este caso, de dos tipos de fuente, el capital más el trabajo. Asimismo, también hemos conversado un poco que las instituciones educativas solo pueden estar exclusivamente acogidas al régimen general, directamente, no pueden estar acogidas a otro tipo de régimen tributario. Otro punto más importante también a mencionar aquí es que eh, en este caso, los tipos de libros contables que van a llevar va a depender mucho de su nivel de ingresos. Y por último, hemos hablado un poco del IGB, en el caso de las instituciones educativas privadas, por el servicio que éstas brinden, no va a estar grabado con el IGB, pero si la institución educativa brinda otro tipo de servicio que no esté involucrado en la educación, sí estaría grabado. O en este caso, por ejemplo, hablábamos del alquiler de las canchas deportivas que pueda tener la institución, que pueda tener en su poder la institución educativa, o espacios, en este caso, que pueda tener también y que los alquile. Eh, Hablábamos también de la venta de uniformes, que sí se encontraría grabado con el IGB. La venta de libros debería encontrarse grabado con el IGB, pero existe la normativa, en este caso de lo que es los libros, que especifica que no está grabado, pues no va a estar grabado con el IGB, el tema de la comercialización de libros, ¿no? Como mencionaba su compañero hace rato, ¿no? Que tienen que estar registrados este, dentro del repositorio de la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, ¿no? Entonces se mencionaban todos esos puntos que son muy importantes también a tener en cuenta, ¿no? Y por último, este, lo que hemos visto aquí es que en el caso de importación de bienes o prestación de servicios del exterior, que haga una institución educativa particular para sus fines, estos no se van a encontrar grabados con el IGB, es decir, se van a encontrar exonerados, ¿ok? Entonces, teniendo claro todos esos puntos que hemos mencionado dentro del ámbito tributario, podríamos mencionar otro tipo de impuesto, por ejemplo, el ITAM, el impuesto temporal a los activos netos también, ¿no? ¿Que una institución educativa se encontrará afecto al ITAM? Sí. Si sus activos superan el millón de soles, por supuesto que tiene que calcular el ITAM. No está exonerado ni inafecto a lo que es el ITAM. Sí tendría que calcularlo. Entonces, también podríamos ampliar aquí el tema del ITAM, ¿no? El impuesto temporal a los activos netos también, ¿no? De tus estados financieros, si la entidad o institución educativa particular tiene total de activos, repito, más de 1 millón de soles, ¿no? Va a tener que pagar el impuesto temporal a los activos netos por el exceso de ese 1 millón de soles, ¿ok? Entonces, esos puntos que te estoy mencionando son los puntos claves que tú debes tener en cuenta si en este caso vas a llevar, vas a manejar o te vas a involucrar dentro del ámbito de una institución educativa particular o privada, como se le denomina. Bien, amigos, entonces, con esta recopilación doy por concluida esta segunda y penúltima sesión que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, en este pequeño lapso de tiempo que nos queda, quedo a disposición de ustedes para las preguntas y consultas que deseen realizarme, ¿no? Y poder absolvérselas en el momento. Ok, Teresa, gracias a ti. Chicos, no sé si hasta aquí hay consultas, preguntas, dudas al respecto, por favor.
Profesor, buenas noches. Sí, le escucho. No me quedó claro, era con respecto, cuando se compra con factura algunos bienes, ¿no? Que es útil para la institución, como por ejemplo, compran útiles de oficina, las Mm, facturas electrónicas lo van a dar grabado con el IGB. por supuesto. Eso Sí, ya va a estar ya bueno, en el CIR está grabado con el IGB de la factura, pero cuando él emite sus boletas a los padres de familia, está inafecto el IGB. Esa era mi sí, duda. Compro yo 100 soles de útiles, sería 118 la factura, pues son 18 soles el IGB. Y al ya. momento que está en el CIRE, va a volar, o sea, a presentarme el formulario C21, la casilla 100, que es no, el 20, la otra casilla que es 18 soles IGB. Esa era mi duda, porque, o sea, el IGB va a estar en la casilla del PTC 21 ya. Sí, pero en este caso, en las ventas no va a estar en la casilla 100, pues no vas a ponerlo ahí porque tú en este caso, al momento de emitir el comprobante de pago, sea boleto o factura, lo vas a emitir como inafecto o exonerado. Bueno, en este caso inafecto. Perdón, Y la venta, claro, digo en las compras. El casilla las 107, compras, pero es que en el CIRE tú lo vas a enviar normal, pero en el formulario 621, mm, o sea, no vas a declarar lo que está en el formulario, o sea, tal cual como te lo envía el CIRE, sino que tú vas a tener que modificar manualmente, vas a tener que poner en este caso operaciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. Tienes que ya, ponerlo ahí nada más. en Eso ese caso, nomás. si es 118, Ujú. lo sumo con el IGB. No, tendrías que ponerlo sin el IGB nada más, solo la base imponible, en el caso de las compras. No pongas el IGB, solo la base imponible nada más. Pero Y, lo pones en este caso en la casilla, porque hay una casilla que dice operaciones grabadas, correcto, ya. destinadas a operaciones no grabadas. Ahí tienes que colocarlo. Entonces, el IGB no lo considero. No, el IGB no lo pones, no lo pones, Lo voy a solo la digitar, ¿no? base No imponible. voy a conseguir con mi CIR, lo voy a digitar. Digítalo, claro, no, o sea, no es que el SIGRE te va a jalar directamente, no, lo digitas nada más tú digitas. Y en el Borras caso, la información a donde te ha destinado el SIGRE y lo ya, digitas, porque no es que, o sea, lo que va a primar es lo que tú estás declarando en el 621, porque es tu declaración jurada. El otro es la presentación de los libros, ¿no? Que en ese caso, si es que te jalara, porque sí suele suceder que te va a jalar en operaciones grabadas, en las compras, tú puedes reemplazar la propuesta y colocar en lo que corresponde realmente, ¿no? Y para que te jale directamente, o sea, no hay problemas. solamente pondría el valor de compra sin IGB nada más. En el caso de lo que es en el registro de compras, colocarías el IGB, el valor de compra, porque ahí también hay casillas en la cual te dice valor de compra destinada a operaciones no grabadas y pones ahí, y el IGB también, IGB destinado a operaciones no grabadas y se coloca ahí. Ya. Y en el caso que le he considerado, pues tendría que rectificar, pues, ¿no? Si lo has considerado claro, porque no puedes considerar ese crédito fiscal, pues. O sea, solo en el formulario 621 rectifica y considera el importe en otra casilla, nada más. Gracias, profesor. Ok, perfecto. Viceprofesor, ¿nos puede ayudar a indicarnos? No, tienes que colocarlo en la casilla 105. En la 105, no en la 109. No en la 109. En la casilla 105 tienen que colocarlo. ¿Sí? Las empresas que brindan servicios de capacitación, justo Rocío, como te comentaba, sí, las empresas que vendan capacitación sí pueden estar en el régimen MIPE tributario. O sea, hablábamos, por eso es muy importante leer la ley. La ley te dice, en este caso, los que brindan servicios educativos, que están inscritos ante el Ministerio de Educación y que están bajo la educación básica regular, o sea, primaria, secundaria, institutos y universidades, ¿no? O sea que ahí sí, no hay problema. Profesor, ¿la ventas en la casilla inafecto o no grabada? Pero es que es inafecto o no grabada es lo mismo. O sea, cuando hablamos de no grabada quiere decir que está inafecto, está exonerado. O sea, pero tenemos que tener clara la definición, nada más. Sobre las condiciones básicas de calidad, la cual se pide a los institutos que estén en proceso de procedimiento, podemos, ¿cómo podemos realizarla? Ya, ese es un tema, estimado amigo, ya netamente que escapa del campo de nosotros. O sea, ya escapa de mi campo el tema del licenciamiento. O sea, ahí sí ya
no te podría especificar el tema de proyecciones o algo por el estilo, porque ese es un tema netamente administrativo, académico, netamente. O sea, ya escapó escapó ahí, en ese caso de mis manos, ese punto. Bien, amigos, entonces, con esto, con estas preguntas, gracias por sus preguntas más bien, finalizo la sesión del día de hoy y bueno, conmigo será hasta la próxima semana, hasta el día jueves con la última sesión que tenemos de ese curso de contabilidad para instituciones educativas. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes, cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, muy buenas noches.